de cemento, con techo, con aire acondicionado, tenemos abanico, tenemos flores, tenemos mata, tenemos todo lo que nos causa, la naturaleza nos da, porque Dios hizo que tú tuvieras todo eso a tu alrededor para que tú tuvieras aire puro y tuviera todo. Entonces, yo me pongo a contemplar, me voy a esa antigüedad y me pongo a mirar cómo ellos, perdón, no es conmigo, pedía que me estaban hablando. Entonces creí, yo tengo, me perdí un poco, decía de Moisés y toda esa tribus, cómo caminaban, cómo ellos imitaban, cómo ellos vivían, sobrevivían, y tú y yo que tenemos todo tan cómodamente, eso nos lleva a nosotros a pensar y irnos al Antiguo Testamento y ver la revelación que llega a su plenitud y cumpliéndose en diversos momentos y en muchos modos. Dios le habló a esos antepasados, Dios le habló a ellos y lo iba dirigiendo. Y nuestros padres, por medio de esos profetas, entendían en aquellos tiempos, digo nuestro porque yo me considero ser un Abraham, será mucho decir, pero yo me traslado a esos lugares y yo me voy identificando con ellos, y llevando, conviviendo un poco de su humildad de ellos, y de lo bueno que ellos tenían, y yo copio de esa cosa, de esa parte. Bueno, cada vez que yo leo un versículo que me toque de la Biblia, yo me voy a esa antigüedad, y luego regreso a mi vida, donde entra el Nuevo Testamento, a decirme a mí cómo debo yo de actuar, cómo debo caminar en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Señor, porque Él nos dio a su Hijo único para que nos salvara a nosotros, te salvara a ti. Pero ¿qué pasa? Que ese Hijo vino de una madre que vino a salvar a nosotros, porque por ese sí que ella dio, tuvo ella en su vientre al Salvador, y ese Salvador vino a darnos vida a nosotros. Vida en plenitud, que es lo que nos falta a ti y a mí. Entonces, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios entonces a ese hijo nacido de esa mujer santa, y en ese tiempo eso era algo valioso, que es lo que nos falta a ti y a mí hoy valorar. Entonces, en la actitud de fe de la Santísima Virgen María se ha concentrado toda la esperanza del Antiguo Testamento en la llegada de ese Salvador, de ese Dios con nosotros, de ese Emmanuel, y fue en María. Entonces, en María se cumple la historia de fe del Antiguo Testamento, que incluye la historia de tantas mujeres fieles que comenzaron entonces, como era Sara, como Isabel, que a pesar de su larga edad, me imagino que todos ustedes conocen la historia de Isabel. Les voy a hacer breve. Isabel es la prima de María, nuestra madre, y ella era viejita, era anciana. Entonces, no tenía hijos, no tuvieron hijos, y esa era su tristeza. Pero ¿qué pasó? Ellos eran gente de fe, eran gente de oración, era gente de servirle al Señor en tiempo completo en ese templo. Entonces el Señor se apiadó de ella, y en el anuncio que le hizo a María en Lucas 1:26, en vez de haber un solo anuncio, hubieron dos anuncios, donde el Señor le decía a María que ella era la que iba a ser la madre, pero también le dijo que a pesar de la edad de su prima Santa Isabel, también Isabel iba a concebir, estaba ya embarazada en el tercer mes, y que también Dios hizo posible en ella ese regalo. Entonces, y María, al decir así, no se motivó en quedar ahí tranquilita, con orgullo, con vanidad, con cosas. No, María lo que hizo fue que se llenó de valentía, de amor, de compasión, de caridad, y pensó que su prima era ya mayor, que como ella, tú sabes, tuvo piedad, y se fue a caminar tras el encuentro de Isabel, que fue donde todos sabemos ya la historia de Isabel, como María cuando entró de ahí vino entonces lo que se llama la Magnífica. Cuando ya María entró ahí se proclama mi alma, grandeza del Señor, ahí entró de una vez toda esa cosa linda.
entraron ahí. Pero otro día yo te explicaré con detalle uno a uno de esos pasos para que si no lo entendía, puedas entenderlo, de dónde viene la magnífica, de dónde viene la reina llena de gracia, o sea, el Ave María. Porque muchas personas de otras religiones dicen, búscame en la Biblia dónde está el rosario. Entonces yo de una vez le digo, espérate, claro que sí, que yo sé dónde está el rosario en la Biblia, porque es bíblico. Eso es bíblico, y además de eso son maculatorias lindas que están ahí escritas en la palabra, pues búscamela. Y cuando le digo, búscame tu Biblia, búscame Lucas 1.26, búscame Lucas 1.39, como ustedes lo leen por pedacitos, yo le voy a dar la cita bíblica y ustedes la van a seguir a ver si está ahí el misterio gozoso, va a estar lo glorioso, el luminoso, va a estar todos ahí. Esa es una manera, esa me estoy distrayendo, esa es una manera paz, esa es la manera de entender. Blanco, se oye mucho lo que tú estás haciendo, se oye mucho y como que no tengo la concentración, I'm sorry. Me estoy distrayendo, se me va la idea. Decía que Isabel y María se fueron, al encontrarse ahí bien, de ahí fue que donde vinieron los misterios, el gozoso, todas esas cosas, porque está todo en Lucas, en el versículo 1 en adelante, tú te vas al 26, va a ver el anuncio, te vas al 39, la visitación, te vas al 46, y así sencillamente tú vas a mirar cómo María era humilde y sencilla. Entonces, a pesar de su humildad y de su entrega, era una mujer de oración, al igual que Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, dejó en su tierra confiado a la promesa de Dios. Él llegó ahí, sabía y él era creyente, y era tanto el amor de Dios que él sentía que no le importaba sacrificar a su único hijo, Abraham. ¿Quién era Abraham? El papá de Isaac. Y a pesar de ser el papá de Isaac, también es el Padre nuestro, porque a él fue que el Señor nos dio como Padre de todos nosotros. Entonces, esa fe de él se maduró tanto en nosotros, y nosotros olvidamos que debemos de imitarlos a ellos, especialmente a nuestro padre Abraham, a nuestra Madre Santísima. Entonces, son perfectos, gente perfecta de fe, gente que tú y yo tenemos que imitar, y creo que nada es imposible para Dios, porque Dios hace en nosotros lo imposible. Cuando tú comienzas a ver ese verbo que se encarnó en María Santísima y que se hizo hombre y que vino a vivir con nosotros, vamos a ver nuestra madre, que es un modelo de seguir por la fe que ella tiene. Así María acogió la palabra de aquel ángel y creyó en el anuncio. Ella no puso en duda nada. Entonces tú tienes que imitar a María en esa parte más grande, que ella no duda de nada, ella no hace juicio de nadie, ella no se pone a pensar que tú le vas a hacer un daño ni que tú le vas a hacer, no, ella simplemente tiene fe y confía en lo que ese ángel le fue a decir a ella, y a ella creer, a ella confiar, a ella entrar en ese sí divino. Entonces su fe se fue creciendo más y más, y cuando llegó a donde Isabel a visitarla, fue como su canto de alabanza al Omnipotente por la maravilla que Dios hace en quienes confían en Él. Entonces, de ahí viene con gozo, y ella iba, y el Señor entonces se manifiesta de nuevo en Isabel y en ella, porque a María entrar, el niño se le saltó de alegría en el vientre de Isabel, y ahí viene esa magnífica, preciosa, que es la que tú y yo tenemos que aprendernos de memoria, donde dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Yo te invito a que tú te la aprendas de memoria, porque son alabanza divina que te sirven a ti para defenderte hoy en el diario vivir, te ayudan a ti a mantener tu fe en alto y a defenderte del enemigo, porque cuando el enemigo oye esa alabanza sale corriendo. Pero tenemos que aprenderla de memoria, porque para nosotros, y tú puedes encontrarla en Lucas 1:39 en adelante, tú vas a encontrar esa cosa bella, que es la alabanza más linda
que yo encuentro que ha venido. Si la busca en Lucas 1:47, va a ver que dice: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes los reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de su trono y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestro antepasado Abraham y a su descendencia. O sea, yo te invito a que te la aprendas, porque si tú y yo comenzamos a imitar a María desde ahí, desde el principio de ese sí que ella dio, tu vida va a ser más plena y más gracias vas a recibir diario, porque en la visita que ella tuvo con Isabel fue donde nos dejó esa alabanza, esa magnífica y escrita, y eso fue lo que nos llenó de gozo a nosotros. Entonces, confiada en ese anuncio, ella no le importó que José, su esposo, la fuera a abandonar, ni le fuera a decir que ella fue infiel. Ella ni pensó cosas feas, no pensó cosas malas. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando alguien nos dice algo? De una vez hacemos un juicio y ponemos todo lo negativo primero ahí. Ese es esto, esa es una cuenera, esa es una prostituta, ese es un adúltero, esa es una adúltera. Hacemos un juicio completo. María fue diferente. María, para imitarla, es fácil, te digo, porque ella actuó diferente. Ella lo único que hizo fue socorrer a Isabel, que le hicieron el anuncio, se centró en ayudar a Isabel, no le importó lo que José, su esposo, iba a pensar, no le importó lo que la gente que la conocían como doncella iban a hablar de ella. Lo que le importó fue decirle que sí, la obediencia. La obediencia entró en María y dijo sí sin pensarlo, sin contemplar nada más. Es lo que a ti y a mí nos hace falta, porque nosotros, por cada cosa que nos llega, hacemos un juicio y hacemos un problema, hacemos un chisme de aquí a allá, mientras que ella no, ella oraba. Entonces, ella gozó y dio a luz a ese maravilloso hijo, a quien le pusieron por nombre, pero antes pasó como lo que pensábamos todos, que José iba a pensar esto, ok, pasó, no fue que no pasó, pero Jesús, el Señor, fue tan lindo y tan misericordioso, que antes de que José hiciera cualquier cosa fea y la deposara a ella en silencio, José se fue muy triste, desengañado, como todo, y se fue y se quedó dormido, dentro de su cansancio y su caminata, se quedó dormido. Ahí vino el Señor y mandó otro ángel de José y fue y le dijo a José: no te dé miedo recibir a María por esposa ni nada de eso, porque lo que ella tiene, lo que ella recibió fue por obra del Espíritu Santo. Entonces José pidió disculpas, me imagino yo, pidió disculpas y fue y siguió con los planes de hacer su casa, que él iba a hacer su casa de María y todo. Entonces, ahí fue donde ellos dos se unieron más que nunca y que fue tanto su amor y su fe se afianzó más y más y fueron ejemplo para muchos, porque nunca se separaron, aunque corrieron miles y miles de veces, que después explico más detalle eso, siempre se mantenían en oración y su fe nunca dobló, a pesar de haber sido perseguido. Porque Jesús desde que fue en el vientre fue perseguido, porque o sea, que Herodes en ese tiempo no quería que nadie fuera más rey que él. Y como ya venía el rey, se anunciaba esa llegada de ese rey, estaba esperando la oportunidad para él quitarlo de medio a ese rey, pues era porque no quería que hubiera más rey que él. Entonces ahí fue donde María y
y José tuvieron que comenzar a huir